Bienvenidos de nuevo al módulo 3 de nuestro curso sobre fracciones. En esta segunda parte, continuaremos profundizando en las operaciones básicas con fracciones, centrándonos en la suma y resta de fracciones con distinto denominador. En la primera parte, ya hemos abordado cómo sumar y restar fracciones con igual denominador y ahora es el momento de enfrentarnos a este nuevo desafío. A lo largo de este video, aprenderás a encontrar el mínimo común denominador o mínimo común múltiplo, cómo convertir fracciones para que tengan el mismo denominador y cómo llevar a cabo la suma y resta de estas fracciones de manera efectiva. Al igual que en la primera parte, te guiaremos paso a paso para que puedas comprender y aplicar estos conceptos de manera eficiente. Prepárate para adentrarte en este emocionante tema y continuar mejorando tus habilidades matemáticas con la suma y resta de fracciones de distinto denominador. ¡Vamos a por ello! ¿Cuál es la suma de 3/4 más 5/6? Antes de comenzar, recordemos rápidamente los términos clave en una fracción. El numerador, que indica la cantidad de partes que se están considerando. En el ejemplo, 1, 2 y 3. Tú la ves pintadas en verde aquí. Y el denominador, el 4, representa el número total de partes iguales en que se divide la unidad. Tú puedes observar el entero, el todo, la unidad se dividió en 4 partes iguales. Para sumar o restar fracciones con diferentes denominadores, primero necesitamos encontrar el mínimo común denominador. Este número es el menor número que es múltiplo de ambos denominadores, lo cual nos permite sumar o restar fracciones fácilmente. Al inicio de esta presentación se hizo la pregunta: ¿cuánto es 3/4 más 5/6? Vamos a responder esta pregunta usando el método de amplificar las fracciones. Aquí se muestra la amplificación de 3/4. Recuerda que amplificar una fracción es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Si observas, aquí se amplificó por 2 en esta primera imagen. Eso significa que el 3 y el 4 se multiplicaron por 2. 2 por 3 es 6 y 2 por 4 es 8. Si observas, cada uno de los cuartos que está aquí, el primer cuarto, ahora está dividido en 2 partes. ¿Y por qué? Porque amplificamos por 2. Observa, el segundo cuarto está exactamente igual. Al principio teníamos 3/4. Eso significa que de los 4 cuartos estábamos considerando solo 3. Ahora el entero quedó dividido en 8 partes, y de las cuales estamos considerando 6 octavos. Amplificar por 3, multiplicamos 3/4 por 3, tanto el numerador como el denominador. 3 por 3 es 9 y 3 por 4, 12. ¿Qué tenemos aquí? Hemos considerado 9 de las 12 partes. 3 no se considera. Y el entero nos quedó dividido en 12 partes. Amplifiquemos ahora 5/6. Si observas, aquí en la figura multiplicamos por 2 el numerador y el denominador, nos daría 2 por 5, 10, y 2 por 6 es 12. Así que anteriormente habíamos encontrado también un denominador 12. Por lo tanto, hemos encontrado con el método de amplificar las fracciones el mínimo común denominador de los denominadores 4 y 6, que es 12. 3/4 es equivalente a 9/12 y 5/6 es equivalente a 10/12. Así que ahora podemos sumar las fracciones. Ahora podemos sumar las fracciones. ¿Y por qué? Porque tienen el mismo denominador. Y cuando sumamos fracciones que tengan el mismo denominador, sumamos los numeradores, en este caso nos da 19, y conservamos el denominador. Al transformarlo en número mixto, tenemos que 12 en 19 está contenido una sola vez y el resto es 7. Por lo tanto, la respuesta es un entero 7/12.
Gráficamente, la suma de estas fracciones sería de la siguiente forma. Observa atentamente. Como te habrás dado cuenta, la fracción 3/4 se transformó en 9/12, la fracción 5/6 se transformó en la fracción 10/12 y al sumarlas gráficamente queda ahí un entero más 7/12. Vamos a sumar ahora 1/4 más 1/3. Aquí se expone el método paso a paso, es decir, se va multiplicando el numerador y el denominador, primero por el 2, 2 por 1 es 2, y 2 por 4 es 8, 3 por 1 es 3, y 3 por 4 es 2. Ahora amplificamos 1/3, 2 por 1 nos da 2, y 2 por 3 es 6. Aquí hemos encontrado una fracción equivalente a 1/3. Seguimos por 3, 3 por 1 3, y 3 por 3 9. Hemos encontrado otra, 3/9. Seguimos multiplicando por 4, 4 por 1, aquí está, y 4 por 3 es 12. Y aquí hemos encontrado fracciones equivalentes. 3/12 es equivalente a 1/4 y 4/12 es equivalente a 1/3. Como el denominador es el mismo, ahora sí podemos sumar. Entonces 1/4 la reemplazamos por 3/12 y 1/3 por 4/12. Sumamos ahora los numeradores, 3 más 4 es 7, y conservamos el denominador 12. No es necesario anotar todos los cálculos que uno desarrolla. Podemos hacerlo mentalmente. La primera fracción equivalente multiplicamos por 2, 2 por 1, 2, y 2 por 4, 8. 3 por 1, 3, 3 por 4, 12. 4 por 1, 4, 4 por 4, 16, y así sucesivamente. Lo mismo con 1/3. 3 por 1, 3, 3 por 3 son 9, 4 por 1, 4, 4 por 3, 12, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué logramos ahí? Podemos encontrar también de una manera más sencilla si hacemos el cálculo mental para no anotar todo, y encontramos una fracción equivalente a 1/4, 3/12, y una fracción equivalente a 1/3, 4/12, tienen el mismo denominador. Las podemos sumar. 3 más 4 es 7, 7/12, que era la respuesta que habíamos encontrado anteriormente. Esta es una manera de poder encontrar el mínimo común denominador. Más adelante vamos a ver otras formas de encontrar el mínimo común denominador, o el mínimo común múltiplo también llamado. Encontremos la suma de 1/2 más 2/3 más 3/4. Como te darás cuenta, al efectuar los cálculos, las amplificaciones de cada una de las fracciones y anotarlas, el trabajo es arduo. Si tuviéramos 3, 4, 5, 6 fracciones, el trabajo sería aún más dificultoso. Es por eso que podemos hacer las anotaciones con este método sin anotar todos los cálculos, sino solo el resultado de la multiplicación, de la amplificación. Amplificamos por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, etcétera, etcétera. También cada una de las fracciones de la misma manera, hasta que encontremos fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Es un método laborioso, pero funciona, especialmente cuando son fracciones con denominadores pequeños. Es posible usar este método especialmente para comprender lo que significa sumar fracciones de distintos denominadores. No podemos sumar las fracciones inmediatamente. Lo que tenemos que hacer es buscar sus equivalentes, acá como se aprecia, de tal manera que los denominadores de cada una de estas fracciones, sus equivalentes, tengan el mismo denominador. Cuando eso ocurre, podemos sumar los numeradores, conservar el denominador. En este caso la suma es 23 y 12avos. 12 en 23 está contenido una sola vez y sobran 11. Así que la respuesta es un entero 11/12.
mínimo común múltiplo. Es el múltiplo más pequeño que contiene a todos los números al mismo tiempo. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, aquí hay una forma de hacerlo, y es anotar los múltiplos de 4 sucesivamente, un número pequeño, por cierto, pues esos son infinitos. Anotamos los múltiplos del siguiente número hasta que encontremos un múltiplo que sea común, el primero. Si nos percatamos, hay varios múltiplos comunes: el 12, el 24, 12 está aquí en el múltiplos de 4 y de 6, el 24, el 36, y seguramente si siguiéramos anotando vamos a encontrar más múltiplos comunes. Aquí se anotaron 3 de ellos. ¿Cuál es el más pequeño? El 12. Bueno, este es el mínimo común múltiplo. Es un número en el cual por primera vez están contenidos al mismo tiempo el 4 y el 6. El mínimo común múltiplo también se puede encontrar cuando expresamos los números como una multiplicación de sus factores primos. Lo que debemos hacer para encontrarlo es multiplicar todos los factores primos que aparezcan, todos ellos, entre sí. Pero considerando que si un factor primo se repite 2 o se repite 3 veces o 4 veces, entonces consideramos la mayor cantidad de veces que aparezca. En este caso, por ejemplo, el 4 es 2 por 2 y el 6 es 2 por 3. El 6, ¿cierto?, tiene a un factor primo que es el 2, pero aparece solo una vez, y el 4 lo tiene 2 veces. Entonces ese producto es lo que tenemos que considerar, 2 por 2. El 3 no aparece como factor del 4, pero lo consideramos porque aparece también en algún número. Entonces aquí el mínimo común múltiplo entre 4 y 6 sería 2 por 2 y por 3, que también por supuesto nos da 12, como lo hicimos en el procedimiento anterior. Bien, ¿para qué nos sirve el mínimo común múltiplo? Pues para hallar el mínimo común denominador. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos encontrar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador y así las podremos sumar. 3/4 más 5/6, el mínimo común múltiplo es 12. ¿Cómo encontramos entonces una fracción equivalente? Bueno, este 12 lo dividimos por el primer denominador, por ejemplo 4, y ese resultado es 3. Entonces amplificamos por 3 la fracción 3/4. 3/4 amplificado por 3 significa multiplicar el numerador y el denominador por 3. 3 por 3, 9 y 3 por 4, 12. Tenemos entonces una fracción equivalente con el denominador 12. Hacemos lo mismo con la segunda fracción, el denominador es 6, dividimos por 6, nos da 2, amplificamos por 2 y obtenemos la fracción 10/12. Ahora, 3/4 más 5/6, usamos las fracciones equivalentes 9/12 equivalente a 3/4 y 10/12 equivalente a 5/6. Y la suma es 10 más 9, 19, conservamos el denominador, y 19/12 es un entero 7/12. ¿Por qué es un entero 7/12? Porque el 12 en el 19 está contenido una sola vez y hay un resto de 7. Este sería entonces el numerador. Así que encontrar el mínimo común múltiplo es fundamental para sumar fracciones que tengan distinto denominador. Veamos otro ejemplo. Encontremos el mínimo común múltiplo de 4, 8 y 12. Bien, expresamos el 4 como producto de sus factores primos, ya lo habíamos hecho antes, 2 por 2. El 8 equivale a 2 por 2 por 2. Y el 12 equivale a 2 por 2 y por 3. Bien, ¿qué factores primos hay? El 2 y el 3. Ahí están. Pero tomamos en cuenta la mayor cantidad de veces que aparece cada factor. Aquí en el 8 aparece 3 veces. Bueno, esos 3 los colocamos aquí. Y el 3 aparece una sola vez, entonces lo podemos una sola vez también. Y al multiplicar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Ese es el mínimo común múltiplo entre 4, 8 y 12.
Encontremos la suma de 3 cuartos más 5 octavos más 9 doceavos. ¿Qué hacemos? Tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo entre 4, 8 y 12. Ya lo sabemos que es 24, lo encontramos, ¿cierto? Eso está en la diapositiva anterior. ¿Qué hacemos ahora? Este mínimo común múltiplo o mínimo común denominador lo vamos dividiendo por cada uno de los denominadores. Y los cocientes que vayamos encontrando, ¿cierto?, lo usamos para amplificar cada una de las fracciones. Y esto nos va a permitir encontrar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador, como tú puedes observar. Así que finalmente, en vez de sumar 3 cuartos más 5 octavos más 9 doceavos, lo que hacemos es usar las fracciones equivalentes. El resultado será 51 dividido en 24. Si recuerdas, 51 y 24 son múltiplos de 3. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay una regla que dice que si sumamos los dígitos del número y eso nos da un múltiplo de 3, entonces el número va a ser divisible por 3. Eso significa que al dividirlo, la respuesta va a ser un cociente exacto. Entonces 51 dividido en 3 es exactamente 17 y 24 dividido en 3 es 8. 5 más 1, 6, ¿ves? Es múltiplo de 3. 2 más 4, 6, es múltiplo de 3. Así que tú te puedes asegurar inmediatamente si puedes simplificar una fracción por 3 si se cumple el requisito tanto en el numerador como en el denominador. Y 8 en 17 está contenido 2 veces y el resto es 1. Así que la respuesta sería 2 enteros, 1 octavo. Encontremos la resta de 5 sextos menos un cuarto. El mismo procedimiento, encontramos el mínimo común múltiplo de los denominadores, en este caso de 6 y 4, que es 12. Luego vamos dividiendo el 12 por cada uno de los denominadores para encontrar las fracciones equivalentes que podamos restar. Estas deben tener el mismo denominador. 12 dividido en 6 es 2. Encontramos la fracción equivalente 10 por 12, 5 por 12, 6 por 2, ¿cierto? Y así encontramos 10 doceavos. Dividimos 12 entre 4, nos da 3. Amplificamos por 3 la segunda fracción y nos da 3 doceavos. Luego 5 sextos menos un cuarto es equivalente a 10 doceavos menos 3 doceavos. 10 menos 3 es 7. Así que la respuesta de 5 sextos menos un cuarto es 7 doceavos. Encontrar el mínimo común múltiplo es fundamental para poder sumar o restar fracciones de distinto denominador. Encontremos el mínimo común múltiplo de 3, 8 y 12 y lo hacemos con el método de la tabla. ¿Cómo? Anotamos cada uno de los números en una columna, el 3, el 8 y el 12 aquí está como tú lo puedes ver, y en otra columna vamos anotando los divisores primos que vayamos a usar. Estos divisores primos deben ser factores o divisores de alguno de estos números, no de todos al mismo tiempo, o de 2, o 3 o 4, no, sino que de alguno de ellos. Bien, vamos a ver si el número 2 lo podemos ocupar. ¿Cómo sabemos si podemos ocupar el 2? Bueno, si los números que aparecen ahí son números pares. Los números pares son los que terminan en 2, 4, 6, 8, ¿cierto? O también en 0. Así que, comenzamos. ¿Podemos dividir el número 3? No, así que lo copiamos, lo escribimos. El 8 es un número par, sí. Y 8 dividido en 2 es 4, 12 dividido en 2 es 6. Primer número primo ocupado, el 2. Observamos nuestros resultados de los cocientes que obtuvimos y todavía hay números pares, así que seguimos dividiendo por 2. 2 por 3 son 6 y 2 por 2 son 4. Escribimos el 3 nuevamente, que no es múltiplo de 2. Continúa habiendo un número par, el 2. Seguimos dividiendo por 2. Este 3 lo escribimos porque no es múltiplo de 2. 2 en 2 es 1 y escribimos el 3. Ya no hay más múltiplos de 3. Ahora podemos dividir por 3, claro, porque 3 es múltiplo de 3, nos va a dar exacto. 3 por 1 es 3, escribimos el 1 que teníamos antes y 3 por 1 es 3. Llegamos finalmente a escribir solo 1.
Ese sería el cociente final. Cuando la última fila tenga solo 1, hemos terminado de usar todos los divisores posibles de usar, divisores primos. Así que ahora multiplicamos todos los números primos que usamos. 2, 2, 2 y 3. Entonces multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. De esta manera, usando la tabla, podemos encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Qué hemos aprendido? Que para sumar fracciones de distinto denominador debemos buscar fracciones equivalentes con igual denominador. Podemos usar dos métodos. Usar el método de amplificar hasta encontrar fracciones que cumplan la condición indicada. Usar uno de los métodos para encontrar el mínimo común múltiplo. Y luego de esto, sumamos las fracciones equivalentes que cumplan la condición de tener el mismo denominador. Veamos un problema de aplicación. Pedro tiene 2/5 de una pizza y Ana tiene 1/4 de la misma pizza. ¿Cuántas porciones de la pizza tienen en total? Tienes 1 minuto para resolver. Bien, ¿ya tienes tu respuesta? Veámosla entonces y comprobemos si llegamos a la misma respuesta. ¿Qué debemos hacer? Encontrar el mínimo común múltiplo de 5 y 4. En este caso es 20. Convertimos las fracciones 2/5 de lo que tiene Pedro y se convierte en 8, 20, 20avos. ¿Por qué 8 20avos? Bueno, porque 20 dividido en 5 es 4. Y al amplificar por 4, 4 por 2 nos da 8 y 4 por 5 nos da 20. Y Ana tiene 1/4, al amplificar nos da 5 20. ¿Por qué? Porque 20 dividido en 4 es 5. Y 5 por 1, 5. 5 por 4, 20. Así que sumamos las fracciones 8 20avos, las fracciones equivalentes, y 5 20avos nos da 8 más 5, 13, conservando el denominador. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pedro y Ana tienen 13 20avos de la pizza en total. Segundo problema de aplicación. En un salón de clases, 1/3 de los estudiantes prefieren leer y 1/6 de los estudiantes prefieren ver películas. El resto, cualquiera de las dos opciones. La pregunta es, ¿qué fracción de los estudiantes prefiere leer o ver películas?
Veamos la solución a este problema de aplicación. Entonces, la solución, bueno, es encontrar el mínimo común múltiplo o el mínimo común denominador de 3 y 6, y al sumar las fracciones, encontrando las fracciones equivalentes, tenemos que el resultado es 3 sextos, que es equivalente a un medio al simplificar. Por lo tanto, la respuesta es: la mitad de los estudiantes o un medio de los estudiantes prefiere leer o ver películas. Veamos qué tanto has aprendido hoy. Se te presenta un test con 12 preguntas, 2 de ellas de aplicación. Tienes 15 minutos para terminar el test. Te sugiero que en la diapositiva siguiente, cuando veas los primeros 10 ejercicios, tú detengas el video y desarrolles estos problemas encontrando las sumas, restas, ¿cierto? Lo que se te pida. Y luego en la siguiente diapositiva, detenga nuevamente el video y resuelva los 2 problemas de aplicación que se te presentan. Al final tendrás las respuestas a estas preguntas. ¡Éxito! Bien, aquí tienes las 12 respuestas. Espero que te haya ido bien. Pero si tienes alguna duda, te sugiero volver a repasar el mismo video, verlo las veces que consideras necesaria. Y si estás suscrito en el curso en visualmath.cl, realiza las actividades que están relacionadas con esta sección. Y hay guías, tienes actividades para desarrollar en tu cuaderno, hay guías interactivas también. Y si no estás suscrito y tienes algunas dudas, puedes consultarnos escribiéndonos a info@visualmath.cl. Felicitaciones por completar esta lección. Recuerda siempre que la perseverancia y el amor por el aprendizaje son la clave del éxito en las matemáticas y en la vida. Continúa practicando y explorando nuevos temas y verás cómo tu habilidad y confianza en las matemáticas crecerán cada día. Sigue adelante y nunca dejes de aprender. Si no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte para que recibas noticias de nuevos videos. ¡Hasta pronto!